que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Bienvenidos a nuestro servicio en línea. Queremos recordarte que nos sigas en las redes sociales como Iglesia Jubileo y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Los servicios de esta semana son los días lunes 7 de la noche, los martes y sábados 7:30 de la noche y los domingos 10:30 de la mañana y 5 de la tarde. Conéctate con nosotros y no te pierdas de las bendiciones que tiene el Señor para ti y los tuyos. Esta noche vamos a suspirar por Él, vamos a suspirar danzándole, cantándole, exaltando su nombre. Nuestro corazón suspira cánticos de amor, agradecimiento y más allá de nuestra voz, pues el Rey nos escogió para estar ante Él y nos restauró con su poder. Vamos a confesar, nos vistió de amor, su sangre nos limpió, de su misericordia nos vistió. Cuando nos llamó, éramos un pueblo sin valor. Y hoy entramos ante el Rey, cantamos ante el Rey, traemos nuestras danzas de amor. Los honores y los vestidos celestiales y con polvo entrar. Y hoy entramos a ver su majestad, por su amor y su bondad entrar.
Cuán hermoso es habitar en tu presencia, Señor. Cuán hermoso, Señor, es deleitarnos en tu presencia. Santo es tu nombre. Ahí en esa actitud, ahí donde tú estás, con tus propias palabras, exprésale al Señor a qué veniste. Exprésale al Señor cuánto le amas. Venimos a adorarte. Venimos a cantarte a ti. Venimos a danzar en tu presencia. Oh.
Para esta y más información, escríbenos a nuestro WhatsApp de Iglesia Jubileo, 4824-3272. Bendiciones. Dios les bendiga, amados hermanos. Es un gusto poder saludarles a través de este medio. Siempre estamos dándole gracias al Señor por este privilegio que nos da de estar transmitiendo la palabra del Señor y cumpliendo lo que dice la Escritura, ¿verdad? Que prediquemos el Evangelio a toda criatura y en todo momento. Así que le agradecemos mucho al Señor esa oportunidad que nos da, esa bendición de poder siempre estar llevando una palabra de bendición, una palabra de vida para cada uno de nosotros. Le agradecemos al Señor y queremos ponernos un minutito en oración para poder ministrar la palabra, el pensamiento que el Señor ha puesto en nuestro corazón para poder desarrollarlo de la mejor manera. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, bendecimos tu nombre, te agradecemos en esta hora, Señor, tu grande amor y misericordia. Gracias, papito lindo, porque tú, Señor, siempre te acuerdas de nosotros, tú siempre tienes propósitos eternos con nosotros, Padre. Por eso delante de tu presencia hoy nos presentamos con súplica y con clamor, Señor, reconociendo, Padre del cielo, que tú eres un Dios bueno, grande y maravilloso, Señor, y que siempre tienes, Señor, una palabra de vida, una palabra de restauración, una palabra, Señor, que venga sobre todas las cosas a fortalecernos a cada uno de nosotros en nuestro espíritu, alma y aún nuestro cuerpo. Te pedimos, por favor, Señor, oriéntanos, Señor, a través de tu palabra, danos el rumbo adecuado, Señor, y permite que cada uno de nosotros podamos experimentar aquellas cosas que tú tienes preparadas para nosotros, como escrito está. Cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que no han subido al corazón del hombre, son las que tú tienes preparadas para nosotros. Gracias, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dicen, hermanos, los estudiosos, los expertos en el comportamiento humano, que alcanzar algunas cosas no es tan difícil como permanecer en ellas. Es decir, si habláramos, por ejemplo, del éxito, dicen que alcanzar el éxito no es lo difícil, sino lo difícil es permanecer en él. Y esto pues nosotros lo podemos ver, hermano, en tantos personajes en el ámbito secular, artistas, deportistas y muchos otros lugares donde nosotros podemos observar, hermano, este tipo de situaciones. Ahora, cuando nosotros llevamos eso al aspecto espiritual y sobre todo a la casa, hermano, realmente establecer una casa no es que sea sencillo, pero tampoco, hermano, es lo difícil. Lo difícil es permanecer, hermano, en aquella casa. Cuando hablo de casa, no me estoy refiriendo al aspecto físico, el edificio, hermano, sino me refiero al aspecto puramente, hermano, de la familia. Y realmente cuando nosotros vamos ya a ver la palabra, un ejemplo, nos damos cuenta, hermano, que a Adán realmente no le costó nada el establecer una casa, el establecer una familia, porque Dios plantó el huerto, entonces, y Dios lo puso en aquel huerto que había plantado. Dios mismo lo formó a él para el trabajo que él tenía que desarrollar dentro de ese huerto. Entonces, ahora cuando nosotros vamos a ver el aspecto de la permanencia dentro del huerto, eso fue realmente lo difícil. Creo yo, hermano, que se le volvió cuesta arriba a Adán esa situación. De tal manera que aquel huerto que Dios había planificado que fuera un paraíso para él, Adán lo terminó convirtiendo en una especie de cárcel, y eso pues es algo tremendo. Esto, hermano, quiere decir que la permanencia es algo que nosotros tenemos que tener en nuestras familias, en nuestra casa. Pero ya cuando vamos al aspecto físico, ahora sí voy a hablar del edificio, del lugar, porque la casa, hermano, en el aspecto de familia, pues eso sí necesita una permanencia.
Pero la casa física, aunque es nuestro lugar, el lugar donde nosotros vivimos, el lugar donde nosotros, hermano, compartimos con nuestra familia, también el permanecer demasiado tiempo en la casa sin salir de ella puede traer sus propias complicaciones. Y eso es algo que lo hemos estado viendo. De tal manera, hermano, que vemos algunos hombres que terminaron convirtiendo su casa en situaciones, hermano, que estaban fuera del orden de Dios. Por ejemplo, vemos a un Noé que después de haber plantado una viña, hermano, hizo de su casa realmente un desorden. Nosotros empezamos a ver cómo sucedieron las cosas ahí en la casa de Noé. Vemos el caso de Abraham, que su casa, hermano, en su propia casa, él cometió un adulterio. Vemos en el caso de Isaac, que convirtió su casa, por así decirlo, en una casa de rivalidad, de tal manera que Esaú y Jacob tenían rivalidad continua. Por un lado, porque Esaú pues era el preferido de su padre, pero por el otro lado Jacob era el preferido de su madre. Entonces nos damos cuenta que ahí habían ese tipo de situaciones. En el caso de Judá, cometió un incesto en la misma casa. Es decir, hermano, se acostó con su nuera y eso pues terminó en un problema muy serio. Cuando vamos a ver el caso de Elí, hermano, convirtió su casa en una anarquía, de tal manera que sus hijos no le obedecían porque él nunca pudo poner una disciplina en aquel lugar. Jacob, nosotros vemos, hermano, que por la preferencia que tuvo con su hijo José, entonces eso trajo como consecuencia que sus hermanos lo odiaran. Entonces también una especie de rivalidad, de odio, de celos ahí en la casa de Jacob. Y así, hermano, podríamos hablar de muchas otras casas que empezaron bien, pero que el final no fue el mejor. Y entonces nosotros también nos deberíamos de hacer aquí una pregunta. Y la pregunta que nos deberíamos de hacer cada uno de nosotros es, ¿y nuestra casa en qué se está convirtiendo? Es decir, hermano, cuando nosotros analizamos, cuando nosotros vemos cómo está nuestra casa, entonces tendríamos que evaluar si nuestra casa está evolucionando o nuestra casa está involucionando. Todos tenemos como meta tener una casa que sea un lugar de tranquilidad, hermano, tener la mejor familia, tener la mejor economía, tener la mejor esposa en el caso de los varones, los mejores hijos. Esa es parte de nuestra visión, creo yo, por lo menos de las personas que anhelamos agradar a Dios en todo lo que hacemos. Sin embargo, tendríamos que preguntarnos si realmente lo que nosotros hemos planificado es algo que se está llevando a cabo. Ahora, pero en este tiempo en el cual el Señor nos ha permitido estar en cuarentena y que hemos estado un poquito más, hermano, dentro de nuestra casa física, hay peligros, hermano, que siempre se están dando y que nosotros deberíamos de evaluar si no estamos corriendo alguno de estos peligros, si no estamos corriendo, el riesgo de caer en uno de estos peligros. Entonces es importante que nosotros hagamos una evaluación, que nosotros nos demos cuenta cómo está funcionando nuestra casa y sobre todo si nosotros mismos no estamos de alguna manera corriendo ese riesgo, hermano, y también haciendo correr el riesgo a nuestra propia familia. Entonces, dentro de esto que hemos venido platicando, yo pues quisiera, hermanos, retomar el tema, los peligros de permanecer en casa, porque hemos venido estudiando cada uno de los diferentes personajes que aparecen en la palabra que al permanecer un tiempo en casa corrieron peligros. Entonces quiero recordar aquellos personajes que hemos estado analizando. Número 1, hermano, analizamos el caso de aquella mujer llamada Tamar, que pues definitivamente el estar más tiempo del debido en la casa de su padre trajo como consecuencia que ella albergara deseos de venganza y alimentó esos deseos en algún momento. Y los llegó a consumar prácticamente, ¿verdad? Luego, en el caso de José, hermano, aunque
en ese caso no dependía directamente de él, pero la permanencia en casa demasiado, hermano, a solas con la esposa de Potifar, trajo como consecuencia que vinieran tentaciones de tipo sexual. Por supuesto que José las pudo detener, pero las tentaciones llegaron. Entonces también es un peligro que se puede correr. Números capítulo 22, versículo 8, hermano, habla de aquellos mensajeros de Balac que llegaron a la casa de Balaam, y al permanecer en la casa de él, ahí le dejaron sembrada una semilla de codicia, aunque el profeta Balaam ya venía de alguna manera involucionando, pero ahí se empezó a manifestar de una manera más puntual. Luego Jueces capítulo 6, versículo 16 nos habla de los rubenitas, si usted se recordará. Esto lo estuvimos abordando la semana pasada precisamente, hermano, cómo ellos cuando era tiempo de guerra se quedaron en su casa y no fueron a la batalla. Entonces, y dice la Biblia que se quedaron escuchando música. Eso lo platicamos y dijimos que no evolucionaron, no pasaron, hermano, de oír la voz del pastor a oír la voz del capitán que los llamaba a la guerra. Eso ya lo platicamos, así que no me voy a detener ahí. Jueces capítulo 6, verso 17, aquí habla de los hijos de Dan, que también en el momento de tener que ir a la guerra, se montaron en sus barcos, dice la palabra, y se fueron mucho más lejos. Eso hablamos entonces ahí como un ejemplo, el caso de Jonás, que también se montó en un barco y se fue lejos de la voluntad del Señor, y hermano, eso nos habla de la obstinación. Y por último, pues hablamos de Jueces capítulo 19, verso 4, de aquel hombre, hermano levita, que tenía una concubina y que ésta pues le había cometido un adulterio y se había regresado a la casa de sus padres, y él la fue a convencer para que regresara con él, y él se quedó más tiempo del debido en la casa de su suegro, se embriagó, hermano, y ahí pues vinieron muchas consecuencias. Entonces estos son los versículos y los personajes de los cuales hemos venido hablando, que de alguna manera corrieron un riesgo al quedar más tiempo del necesario en casa, y que nosotros ahora, insisto, que estamos en esta cuarentena, pues es necesario también evaluar, hermano, y no solamente en esta cuarentena, quizás nosotros lo estamos enfocando hacia esto, pero también tenemos que analizar que en un momento dado, hermano, podría suceder que alguien, por cuestión de que se quedó sin trabajo, por diferentes razones, hermano, pueda hacer que se quede más tiempo del debido en la casa, aunque no sea tiempo de cuarentena, y esto le termine afectando. Ok, entonces avancemos, hermano, y veamos algunos otros versículos que aquí la Escritura nos detalla. Mire lo que dice Jueces capítulo 8, versículo 29. Voy a leer esta versión Jerusalén segunda edición. Se fue pues Jerobaal, dice aquí, Jerubbaal dice literalmente, pero es Jorobbaal, que se refiere a Gedeón, hijo de Joás, y se quedó en casa. Fíjese, y se quedó en casa. Gedeón tuvo 70 hijos nacidos de él, dice, hermano, pues tenía muchas mujeres. Mire qué tremendo, hermano, porque fíjese que aquí el punto que yo quiero hacerle ver, dice que tenía 70 hijos, y hermano, estos hijos provenían de muchas mujeres que él había tenido. Ahora, por supuesto que eso no es un punto que vamos a entrar a discutir, hermano, porque en este tiempo pues eso ya no es permitido. En aquel momento de alguna manera era permitido, aunque hay personajes, ¿verdad?, que pueden desarrollar este tipo de situación actualmente. Pero algo que me llama a mí la atención, hermano, es que cuando la Biblia dice que tenía muchas mujeres, y ahí es donde yo me quiero enfatizar, porque fíjese que desde el tiempo de la ley estaba establecido que un rey no podía tener muchas mujeres porque le iban a desviar el corazón. Eso decía la ley en el libro de Deuteronomio. Y el ejemplo bíblico, aparte de este que estamos viendo, es el caso de Salomón, que la Biblia precisamente relata en el primer libro de Reyes, hermano, que a consecuencia de que él tenía muchas mujeres, le desviaron su corazón. Entonces, fíjese que aquí hay una situación bien importante, y es el hecho que la mujer, por lo regular, hermano, tiene influencia.
Mire, no se trata de manipular. Sino se trata de que Dios le dio a la mujer influencia. Es impresionante darnos cuenta, hermano, que la mujer sí puede influenciar a un hombre sin necesidad de manipularlo. Ella puede hacer influencia y esa influencia Dios se la dio. El problema es cuando la mujer utiliza esa influencia, ese don, por así decirlo, que Dios le dio, lo utiliza para influenciar de una manera negativa o a su propia conveniencia a un hombre. No solamente a su esposo, pero entonces quiere decir, hermano, que cuando el hombre no toma la autoridad en su casa, entonces, y aquí es donde yo quiero hacerle la aplicación, porque digamos, ahí pues era de una manera literal que el hombre tenía muchas mujeres. En otras palabras, oía muchas voces. Al oír muchas voces, entonces terminaba desviándole su corazón. Hermano, en el caso de Salomón lo hizo apartándolo del Señor. En el caso también, aquí podemos ver, hermano, de este hombre llamado Gedeón, que tuvo también muchas mujeres. Entonces él estaba corriendo un riesgo, y el riesgo es que esas mujeres le desviaran su corazón. Y definitivamente entonces ahí habían intereses, porque habían hijos, hermano, de diferentes mujeres. Entonces cada uno de ellos, cada una de ellas, perdón, hermano, iba, como se dice popularmente, a jarar agua para su molino. Entonces nosotros, hermano, tenemos que cuidarnos. ¿Por qué? Porque, mire, al estar oyendo demasiadas voces en la casa, hermano, y si no tenemos una definición en cuanto a la autoridad, en cuanto a la toma de decisiones, eso va a traer consecuencias a nuestra vida, y es un riesgo. Y terminar tomando decisiones, hermano, en base a la influencia que puedan hacer esas diferentes voces, refiriéndonos a la esposa, a los hijos, y no oyendo la voz del Señor. Mire, hermano, cuando nosotros vemos la vida de Salomón, es algo tremendo, porque nosotros nos ponemos a pensar, hermano, qué sabiduría más extraordinaria. Dice la Biblia, hermano, que de los hombres que han existido en la tierra, ninguno como Salomón. Es decir, la sabiduría que había recibido de parte del Señor era notable, hermano, las decisiones que tomaba, todo. Pero, mire, cuando él empezó a oír otras voces, cuando él empezó, hermano, a recibir la influencia de aquellas mujeres, estas mujeres le terminaron, hermano, apartando el corazón del Señor. Entonces, yo creo que eso es algo, hermano, que es un riesgo que se puede estar corriendo hoy en día en los diferentes hogares, en las diferentes casas, en las diferentes familias. Y aquí quiero hacer una aclaración. Yo no estoy diciendo que no se deba oír la voz de los hijos y de la esposa. Por favor, no me vaya a malinterpretar. Sí hay que oírla, pero hermano, por sobre todas las cosas hay que oír la voz del Señor. Recordemos que el mismo Abraham, hermano, en algún momento llegó Sara y le dijo, echa a esta mujer esclava de la casa juntamente con su hijo. Y entonces Abraham, hermano, pegó el grito en el cielo y dijo, no, ¿cómo es posible? Si tú misma me dijiste que me acostara. Bueno, le dijo, ¿sabes qué? Ve a preguntarle al Señor y el Señor te va a decir. Y cuando Abraham fue y le preguntó al Señor, le dijo, sí, haz lo que ella te está diciendo, porque soy yo el que estoy hablando en ese momento. Es decir, yo, hermano, quiero dejar bien claro que no se trata de desechar la voz de los que están a nuestro alrededor, pero estar oyéndola demasiado, como le sucedía a estos hombres. Y por eso Dios, hermano, tenía la restricción, por lo menos una de las razones, de que los reyes no podían tener demasiadas mujeres porque le iban a terminar desviando el corazón. Imagínense, este hombre tenía 70 hijos. Hermano, de los 70 hijos, como ya dije, podrían ser quizás unas 25 mujeres, por lo menos, si pusiéramos unos 3 hijos por mujer. Podrían ser más, pero solo por poner un ejemplo. Pero imagínense usted el caso de Salomón, hermano. Tenía 1000 mujeres y un solo hijo. Entonces aquí podemos sacar nosotros una conclusión. ¿Para qué tenía 1000 mujeres, hermano, y un solo hijo? Entonces, o era por placer que las tenía, hermano, o por conveniencias de tipo, digámoslo así, política, porque hacía alianzas con los diferentes reyes, hermano, y él en primer lugar tenía que estar aliado con Dios, no aliado con los reyes a través de esta situación. Entonces, yo creo, hermano, que nosotros tenemos que aprender a distinguir, a oír la voz de Dios, porque mire,
si en el huerto se oyeron dos voces, y hermano, y esa voz adicional que se oyó, aparte de la del Señor, por supuesto, hermano, que fue la voz de la serpiente, la voz del enemigo, y que el Señor lo reprenda, hermano, pero con dos voces, la mujer terminó desviándose. Ahora se imagina usted alguien oyendo demasiadas voces, no que hace esto, no que hagamos eso, hermano, y tantas voces. Llega un momento que lo que tenemos que hacer es detener todas aquellas voces, hermano, e ir con el Señor y preguntarle al Señor, ¿cuál es la decisión? Mire, ahora veámoslo desde otro ángulo, ya no solamente, hermano, veámoslo desde el punto de vista de la familia, ahora veámoslo desde el punto de vista, ¿qué es lo que estás oyendo? Es decir, hermano, en este periodo de cuarentena hay tantas voces que se pueden oír en las redes sociales, se oyen tantas cosas, malas noticias, hermano, y que el coronavirus está matando a no sé cuántos, y que tal cosa está pasando, y que viene una segunda oleada, y que van a cerrar el país, y que van a hacer esto, hermano, y solo nos infunden temor. Y entonces, y en base a eso, después vamos a ir a la toma de decisiones, cuando nosotros lo que deberíamos de hacer es ir delante del Señor, dejar de oír tanto, hermano, las noticias que solamente son, mire, las noticias del Señor son buenas nuevas, pero las noticias, hermano, que oímos constantemente, solo son malas noticias, solo son cosas, hermano, que te llevan a ponerte intranquilo, a quitarte la paz, y cuando el Señor lo que quiere es ministrarte paz en este tiempo que nosotros estamos viviendo, porque, hermano, si no tenemos paz, entonces no vamos a poder oír de una manera adecuada la voz del Señor. Y el Señor sí nos quiere hablar, el Señor sí quiere enviar su palabra sobre nuestra vida, pero es necesario entonces que nosotros podamos revisar, que podamos analizar, hermano, ¿qué voz estamos oyendo? ¿No será que hay demasiadas voces? La voz de la familia, hermano, de la esposa, de los hijos, y si vive alguien más en tu casa, pues la voz de esa otra persona también. Adicionalmente, todo lo que oyes en Facebook, todo lo que ves en la televisión, todo lo que ves, hermano, como noticia, eso está haciendo influencia constante, y entonces hay momentos en que se tienen que tomar decisiones, pero ¿en base a qué vamos a tomarnos de estas decisiones? Necesitamos, hermano, detenernos un momentito, ir con el Señor, pedirle al Señor que ponga en nuestro corazón cuál es la decisión correcta, cuáles son las cosas que nosotros tenemos que estar oyendo, cuál es la voz que nos tiene que dar dirección en nuestra vida, para que de esa manera nosotros podamos caminar de manera correcta. Así que en el nombre del Señor, hermano, no nos desviemos nosotros, sino que por el contrario, hermano, supliquémosle al Señor que Él nos pueda ayudar, que Él nos pueda bendecir, que Él nos pueda ministrar de una manera adecuada. Ok, avancemos un poquitito, hermano, en esto. Yo quisiera ver otro caso aquí que es muy, muy importante. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo número 36. Y mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciendo: te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Mire, hermano, aquí es este otro caso tremendo, porque aquí está hablando de la casa de Elí. Y cuando nosotros empezamos a ver el contexto, qué era lo que había pasado, usted sabe que los hijos de Elí se habían desviado realmente porque Elí no los había corregido, no había puesto un alto en ciertas situaciones, y estos muchachos, hermano, prácticamente menospreciaban no solo las ofrendas, sino menospreciaban al Señor, menospreciaban las cosas de Dios, no tenían temor de Dios, y era bien tremendo todas las cosas que hacían, pero entonces el Señor le había dicho a Elí, hermano, que su casa iba a permanecer para siempre. Pero cuando vio la situación que Elí no reprendió a sus hijos, no puso un alto en ciertas situaciones, no estableció disciplina, sino que permitió que hubiera una especie de anarquía y los hijos hacían lo que bien les parecía. Bueno, si los hubieran hecho con su propia vida, aunque sí era un problema, no era un problema tan serio, pero el problema es que, hermano, lo que ellos estaban haciendo era prácticamente como hijos del sacerdote, es decir, que ellos estaban
hermano, jugando y menospreciando las cosas del Señor. Entonces ahora viene el Señor y le dice a Elí: yo había dicho que tu casa iba a permanecer para siempre, pero ahora nunca acontezca tal cosa. Y entonces, hermano, a consecuencia de ello, entonces ahora dice aquí que se iban a quedar en la casa estos, la familia, pues los que quedaran, los descendientes. Si alguno queda en la casa, dice, hermano, vendrá a postrarse delante de ti, dice, por una moneda de plata y un bocado de pan. Es decir, hermano, que iba a ser tal la situación a la casa de Elí que iba a llegar un momento que sus propios hijos, después de haber sido prácticamente de la descendencia sacerdotal, ahora iban a estar mendigando el pan. Y esto, hermano, me viene a mí, a mi corazón, el recuerdo de aquel hombre llamado Judas, porque cuando nosotros vemos en el libro de los Salmos, en el capítulo 109, hermano, se describe ahí está la profecía de lo que iba a pasar con Judas, y entonces dice, sus hijos van a mendigar el pan. Entonces, hermano, y no dice la Escritura, no he visto justo desamparado, ni simiente de Dios que mendigue el pan. Y ahora vemos aquí, hermano, que un hijo de un sacerdote, un descendiente de un sacerdote, que, hermano, a consecuencia de que el sacerdote no pudo poner un alto, a consecuencia de que el sacerdote no pudo establecer disciplina, a consecuencia de que el sacerdote no pudo poner el orden, entonces ahora nos damos cuenta que se iba a quedar en casa, pero se iba a quedar prácticamente, hermano, mendigando el pan, y que entonces iba a venir con Samuel, hermano, a decirle, por favor, agrégame en alguno de los ministerios, dame un privilegio, en otras palabras, para que yo pueda comer pan, para que yo pueda tener el sustento, hermano. Y esto también me trae a la mente a otro hombre, que cuando el hijo pródigo regresó a la casa, le regresó diciendo al padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, trátame como uno de tus jornaleros. Y hermano, ¿y qué era lo que buscaba como jornalero? Que le dieran trabajo y que le dieran pan. Y eso es lo mismo que está sucediendo aquí, hermano, con la casa de Elí. Y entonces, hermano, uno de los riesgos, hermano, que nosotros en los que podemos caer al estar ahí, perder, voy a decirlo de esta manera, perder nuestro anhelo, nuestro deseo de servirle adecuadamente al Señor, y servirle solamente porque tenemos necesidad de servirle, es decir, porque somos cristianos. Servirle solamente, hermano, porque pues hermano, nuestra familia también es cristiana, y que entonces le vamos a servir, pero no le vamos a servir al Señor por el anhelo, por el deseo, porque le amemos, porque estamos agradecidos con Él, porque tenemos gratitud en nuestro corazón, que debería de ser la razón principal por la cual nosotros le servimos al Señor, porque le amamos con todas sus fuerzas, porque anhelamos su venida, porque, hermano, amamos las almas. Bueno, tantas cosas que aquí podríamos decir, pero que entonces vemos que el riesgo que puede correr una persona al estar demasiado tiempo en su casa, hermano, haciendo la aplicación ya aquí para nuestro tiempo, sería entonces, hermano, perder todo anhelo, perder todo deseo, que ya no le sirvamos al Señor por la razón correcta, sino que le sirvamos por puramente necesidad en este caso de tipo económica, hermano, pero también, hermano, en el otro caso, diferentes tipos de necesidades, como ya puse el ejemplo. Es decir, perdemos la visión, perdemos, hermano, el blanco, perdemos el rumbo de por qué le estamos sirviendo al Señor, porque quizás todo este tiempo que no hemos podido tener servicios presenciales, hermano, se ha venido apagando el fuego, el amor, y perdemos de nuestra identidad como hijos de Dios. Porque mire, hermano, digamos en el caso cuando un niño nace, al niño no se le necesita instruirlo para poder, hermano, que él agarre el pecho de su madre y empiece a mamar ahí la leche que su madre le va a dar. No, es instintivo. Una vez el niño nace, hermano, y cuando siente hambre empieza a llorar, la madre se lo pega al pecho y el niño agarra el pecho. Es natural, es normal, es instintivo. Pero, hermano, así debería ser para los hijos de Dios el servicio. Es decir, debería ser instintivo.
motivo, porque el que ama a Dios no necesita que le estén diciendo, ¿quieres servir al Señor? Como que le estén ofreciendo un chance, ¿verdad? No, 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 hermano. Si esto es algo que nosotros deberíamos de anhelar, ¿por qué? Porque amamos al Señor, porque deseamos, hermano, que agradar al Señor con lo que estamos haciendo para Él. Entonces, yo creo que es muy, muy importante que nosotros podamos revisar si no estamos perdiendo ese anhelo. Porque claro que hay personas que dicen, ya no hay las horas de regresar para volverle a servir al Señor y ahora le voy a servir con mayor deseo, con mayor anhelo. Ahora le quiero servir con todo mi corazón porque quizás había perdido esa fuerza, ese ímpetu, aquello que me motivaba a servirle a Él, lo había venido perdiendo, pero ahora que no le he estado sirviendo, ahora que regrese, sí lo voy a hacer, gloria a Dios. Pero quizás otros, hermano, no se dan cuenta que han ido involucionando y que esta cuarentena y este tiempo donde hemos estado alejados, hermano, de la iglesia, del templo físico, pero no nos damos cuenta que quizás nuestro corazón se ha empezado a menguar el amor hacia Dios, hermano, y como dice la Escritura, a causa del aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Y entonces podemos estarle sirviendo al Señor, hermano, por otras razones y no por la razón correcta. Así que en el nombre del Señor, yo te quiero invitar, hermano, a que constantemente revises tu corazón, cómo está, si no estamos corriendo el riesgo de perder esa motivación tan maravillosa, ¿verdad? Aleluya. Bueno, sigamos. Veamos otro versículo más aquí de la Escritura. Y quisiera ver, hermano, lo que dice Jueces capítulo 17, versículo 11. Mire, aquí habla precisamente de este levita. Dice, el levita accedió a quedarse en casa de aquel hombre. Está hablando de un hombre llamado Micaía. Y el joven fue para él como uno de sus hijos. Mica, dice esta versión, pero es Micaías. Mica invistió a levita. El joven fue su sacerdote y se quedó en casa de Mica. Mire qué tremendo, hermano. Porque aquí otra vez está íntimamente relacionado con el servicio. Y es el hecho, hermano, de que este hombre llamado Micaías, cuando conoció a este levita, entonces lo contrató para que se convirtiera en su sacerdote. Es decir, hermano, lo contrató para que él, hermano, pudiera hacer las funciones sacerdotales para él, no para Dios, sino para él. Es decir, que este levita, hermano, al quedarse en la casa de Micaías, lo que hizo fue dejarse contratar. Hermano, y aquí, mire, es algo impresionante también, hermano, porque por eso les decía, está ligado con el servicio, porque todos nosotros los hijos de Dios, tenemos un llamado de parte del Señor. No forzosamente un llamado a ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores o maestros. No, hermano. Pero sí todos tenemos un llamado. Porque nadie dentro del reino del Señor, nadie, hermano, está sin una función específica. Dios a todos nos dio una función. Y como tenemos una función, entonces tenemos un llamado. Pero la Biblia dice que los dones y el llamamiento son irrevocables. Eso quiere decir que juntamente con el llamado que tenemos de parte de Dios para desarrollar algo dentro de su reino, también Dios, hermano, nos da esos dones. Ahora, lo tremendo es que a veces nosotros creemos que nosotros somos los dueños de los dones y se nos olvida que los recibimos de parte del Señor. La Biblia dice que Jesucristo, después de que descendió a las partes más bajas de la tierra, después de haber muerto y resucitado, hermano, ahora subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad y entonces dio dones a los hombres, hermano, o dio dones en forma de hombres, dicen otros. Y ahí por supuesto que está hablando de los 5 ministerios. Pero hermano, todos nosotros tenemos dones de parte del Señor. ¿Por qué?
Porque los dones son como las herramientas para alguien que tiene un oficio. Si hablamos de un carpintero, ¿cuáles son las herramientas? Martillo, serrucho, hermano, metro. Esas serían las herramientas más comunes para el carpintero. Entonces él con esas herramientas puede desarrollar su oficio. De la misma manera nosotros, hermano, Dios nos hace un llamado para hacer algo dentro de la obra del Señor y entonces nos da los dones que serían las herramientas para poder desarrollar aquel llamado. Ahora, el problema es cuando nosotros pervertimos los dones. ¿A qué me refiero cuando digo pervertir los dones? Hermano, a que creemos que son nuestros, creemos que, hermano, nosotros los hemos desarrollado. Y se nos olvida que es Dios el que nos estableció, el que nos dio esos dones, hermano. Y entonces empezamos a comerciar con los dones. Mire, este levita, hermano, se dejó contratar por Micaías y se convirtió no en siervo de Dios que le servía a Micaías, sino que en siervo de Micaías, pero de ninguna manera le servía a Dios. Entonces, cuando una persona empieza a comerciar con su don, lo que se convierte es en siervo de los hombres, hermano, y nosotros no podemos ser siervos de los hombres. Y cuando digo nosotros me refiero a toda la iglesia, porque todos tenemos dones, a todos nos ha dado el Señor, hermano, esos talentos para desarrollar, hermano, la obra que nos ha sido encomendada, cada uno, hermano, porque mire, el mismo hecho, hermano, que ahora podamos hacer una transmisión para poder llegar hasta su hogar, es una tremenda bendición, pero yo solo no lo podría hacer. Aquí hay hermanos que se encargan, hermano, de estar haciendo las tomas con las cámaras, otros estar haciendo diferentes trabajos, otros preparar aquí el lugar para poder hacerlo, otros limpiar, qué sé yo, hermano, hay diferentes hermanos que desarrollan. Yo solo no lo podría hacer. Imagínense yo predicando y también viendo las cámaras y también viendo el micrófono, el sonido. Dios mío, hermano, ¿cómo podría ser yo? Entonces todos tenemos dones y entre todos hacemos la obra del Señor. Pero lo tremendo de esto es que, hermano, cuando nosotros entonces le ponemos un precio a nuestro don, y ese fue el problema de Levita, hermano. Entonces, ¿sabes qué? Quizás a alguien se quedó sin trabajo en este tiempo y entonces dice, entonces voy a empezar a cobrar por el don. No, tenemos que saber que el obrero es digno de su salario, por supuesto, y que Dios sabe recompensar a cada uno. Pero lo que sí es cierto, hermano, es que no podemos estar comerciando con los dones. Y esto, hermano, pasa mucho en diferentes áreas de la iglesia, en el área de la alabanza, en diferentes áreas, ¿verdad? Hermano, pasa dentro de la iglesia que entonces le empezamos a poner un precio a aquel don, aquel talento que hemos recibido de parte del Señor, cuando lo que el Señor, hermano, nos dio es para desarrollar su obra, es para que nosotros, hermano, podamos realmente darnos cuenta, hermano, que hemos recibido ese cúmulo de dones para poder hacer de una manera excelente el trabajo que Dios nos ha encomendado. A veces nos damos cuenta que hay personas dentro de la obra del Señor que de la noche a la mañana descubren que tienen el talento, por ejemplo, para tocar un instrumento. Y uno dice, pero si este no tocaba ni la puerta porque la desentonaba, ¿verdad? Hermano, y ahora ahí lo vemos tocando una batería, ejecutando una batería, hermano, una guitarra, cualquiera de estos instrumentos. Pero ¿cómo fue? ¿Dónde aprendió? Es que, hermano, Dios ya le había dado el don y solo fue un empujoncito. Es como aquellos que están a la orilla de una piscina, o como dicen en México, de una alberca, hermano. Y ya los ve uno ahí en traje de baño y parado en la orilla. Solo es de darles un empujón. Así son aquellos que Dios les ha dado dones, hermano. ¿Por qué? Porque solo les da un empujoncito a uno, hermano, y como peces en el agua. Entonces nosotros cuidemos nuestros dones, hermano, desarrollémoslo. Y Dios, que es fiel, Dios siempre va a honrar aquel que, hermano, le sirve, definitivamente, porque Dios no deja sin recompensa. La Biblia dice que, hermano, aún un vaso de agua que nosotros demos va a ser recompensado. ¿Cuánto más cualquier otra cosa? El tiempo, el servicio que hacemos, hermano, para la obra del Señor. Pero ¿sabe qué? No permitamos que otros le pongan, más bien dicho,
no permitamos que otros le pongan precio y que nosotros aceptemos ese precio que a veces, hermano, nos están poniendo otros. Ese fue el problema de este levita que se dejó, hermano, contratar. Y mire, aquí me viene a la mente aquel hombre llamado Mefiboset, cuando David ya viene de regreso, porque usted sabe que David, figura de Cristo, hermano, cuando Absalón se levantó contra él, que era su propio hijo, ¿verdad? Hermano, tremendo eso. Y entonces David, para no enfrentarlo, decide salir de Jerusalén, hermano, y abandonó. Eso es figura de Cristo, hermano, y yéndose, ¿verdad? Pero va a volver. Y entonces ahora David viene ya de regreso y se encuentra con este hombre llamado Mefiboset, que dice la Biblia que no se había recortado la barba, no se había aseado los pies y su vestidura estaba manchada. Y entonces la pregunta de David hacia Mefiboset es: ¿por qué no te fuiste conmigo? Esa fue la pregunta. Es decir, si lo pasamos, hermano, a David, figura de Cristo, diríamos: David, Cristo, preguntándole a algunos de la iglesia: ¿por qué no se fueron conmigo en mi parucía? ¿Por qué no se fueron cuando yo vine a traerlos? Y entonces la respuesta de Mefiboset fue: porque mi siervo me engañó. Mire qué tremendo, hermano. Es decir que, hermano, a veces nos convertimos en siervos de los hombres, renunciamos a ello, hermano, porque los que nos tienen que dirigir es el que nos tiene que dirigir es Dios, hermano, a través de su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo utiliza ministros para poder guiar, pero hermano, en ningún momento nosotros podemos dejarnos contratar y convertirnos en siervos de los hombres. El que se convierte en siervo de los hombres corre un riesgo tremendo de ser engañado en el tiempo final, como le pasó a este hombre llamado Mefiboset. Ok. Avancemos un versículo más, hermano. Vamos a ir avanzando en estos versos. Y mire lo que dice el segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 20. Voy a leer la versión de Navarra. Y dice: su hermano Absalón le dijo: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Bien, hermana mía, tú por ahora calla, es tu hermano, no se atormente tu corazón. Por esto, Tamar, muy desolada, se quedó en casa de su hermano Absalón. Mire, hermano, aquí ya hablamos de una Tamar, ¿verdad? Pero era diferente esta. Aquella era la que era esposa de uno de los hijos de Judá, ¿verdad? Y que le cometieron una injusticia. Ok, pero no vamos a regresar a eso. Pero esta Tamar, esta era una hija de David, y de la cual, hermano, su propio hermano llamado Amnón se había enamorado. Déjeme solamente recordarle para dejarle ahí el contexto, ¿verdad? Y poder entender un poquitito mejor. Y entonces resulta que este hermano de ella, llamado Amnón, se enamoró de ella, hermano, y esto se volvió algo obsesivo. Y entonces, hermano, él quería estar con su hermana. Y entonces pidió consejo. Y cuando pidió consejo, aún su amigo, que era un hijo del diablo, así lo dice la Biblia, hijo de Belial, le dijo: ¿sabes qué? Hazte el enfermo. Y cuando tu padre David mande a preguntar qué pasó contigo, diles que me enfermé, y así que necesito que tú envíes a mi hermana Tamar para que me pueda atender. Y así lo hizo aquel muchacho, y cuando Tamar llegó a atenderlo, David también no pudo discernir en ese momento, y cuando llegó su hermana, entonces la violentó, hermano, se acostó con ella y la violó. Y entonces esta muchacha era hermana precisamente de este hombre llamado Absalón. Eran, todos eran hermanos, solo que estos eran hermanos de padre y madre, pues eran puros hermanos, los otros eran medios hermanos. Y entonces cuando Absalón, se enteró de aquello, entonces llamó a Tamar y le dijo: ¿estuvo contigo Amnón? ¿Es cierto que estuvo contigo? ¿Es cierto que te violó? ¿Es cierto que te hizo esto? Sí, es cierto. Ok, quédate en mi casa. Fíjese, quédate en mi casa y yo me encargo del asunto. Mire qué tremendo, hermano,
Porque ahora voy a regresar otra vez, hermano, un momentito a la otra Tamar, ¿verdad? A la de Judá, porque también a ella le alimentaron un deseo de venganza. Ahora viene aquí, hermano, este Absalón, y entonces le dice, quédate en casa, yo me encargo del asunto. Pero hermano, la muchacha no necesitaba realmente que le hicieran nada a Absalón. Bueno, tal vez de alguna manera eso podía darle cierta tranquilidad, pero no le iba a dar tranquilidad total, sino que lo que ella necesitaba es que le pudieran ministrar adecuadamente su alma para erradicarle el daño que le había hecho su hermano, porque hermano, su hermano la violó. Dice la Biblia que la amaba tanto, hermano, la violó. Pero lo tremendo es que después de haberla violado, la odió más que con el amor, hermano, con que la había amado al principio. Entonces, qué tremendo, hermano, porque a veces nosotros no nos damos cuenta, hermano, que muchas situaciones por las cuales nosotros pasamos en nuestra vida necesitan una administración. Quizás en este caso fue una injusticia, hermano, una ofensa. La deshonraron prácticamente a esta muchacha llamada Tamar, y ella lo que necesitaba es que se le ministrara su alma, hermano, para que ella pudiera perdonar a su hermano Amnón sobre todas las cosas, pero que su corazón entrara en paz. Entonces, hermano, y su hermano lo que hace, en lugar de ministrarla, en lugar de ayudarla, en lugar de decirle a su padre David, mira lo que hizo mi hermano con Tamar, hermano, lo que hizo fue darle una consolación, pero una consolación entre comillas, porque realmente no la estaba consolando. Lo que estaba haciendo es alimentando un deseo de venganza, hermano, contra su hermano. Y ella lo que necesitaba es perdonar para sanar su alma y así, hermano, poder salir adelante. Pero esto solamente se puede lograr a través de una administración. Entonces, mire, en la Biblia hay dos ejemplos. La administración tiene diferentes sombras y figuras. Dentro de ellas, por ejemplo, cuando se habla de que Jesús le lavó los pies a sus discípulos, eso es sombra y figura de lo que es la administración. Esa es una manera de poder hacerlo. Pero también, hermano, vemos que cuando aparecen algunos con llagas en la Biblia, hermano, eso también puede ser sombra de la administración, es decir, cómo eliminar las llagas en aquellas personas. Entonces vemos a aquel hombre, hermano, que estaba con el rico, aquel pobre que mendigaba, hermano, y el Lázaro, ¿verdad? Y él dice que estaba cubierto de llagas y venían los perros y le lamían las llagas. Hermano, esa es una forma, esa es una manera. Ahorita voy a entrar a detallar esto. Y por el otro lado estaba, hermano, Job. Y mire, en el caso de Job, hermano, dice la Biblia que agarraba un tiesto y se rascaba las llagas. Los dos estaban llagados, pero lo tremendo es que Lázaro no se sanó de sus llagas, pero Job sí se sanó. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Entonces, aquí podemos tener el ejemplo de una verdadera administración, como en el caso de Job, y una falsa administración, como en el caso, hermano, de Lázaro. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces nosotros, mire, los perros en la Biblia son figura de falsos pastores. Falsos pastores, falsos delegados pastorales, podríamos también aquí decir. Y por eso es que, hermano, cuando a uno le hacen una injusticia, uno lo que necesita es ir con el Señor, hermano, y con el delegado que Él puso, que en este caso podría ser el pastor, hermano, o en su defecto, alguno de los ancianos, algún líder que el pastor ha delegado, hermano, y ministrarse. Pero sabe, hermano, uno no busca con quién se debe de ministrar, hombre. Ay, no, que es que me cae bien la hermanita fulano. No, hermano, porque donde hay involucrados sentimientos no va a haber una verdadera ministración. No se va a poder ministrar de manera adecuada. No se trata de buscar con quién me ministro, sino que tú tienes que pedir ministración y te van a delegar, hermano, alguien para que te pueda ministrar. Aquí, Absalón, hermano, lo que hizo fue una falsa ministración. Solo estaba alimentando
alimentando el deseo de venganza, pero no estaba sanando el corazón de aquella mujer. Y ahora viene la situación, viene la consecuencia, viene hermano, lo tremendo, porque al final Absalón se levantó contra Amnón. Pero hermano, aunque él hizo una cosa tremenda ahí con su hermano, ¿sabe qué? Hermano, de nada sirvió todo lo que pudo haber hecho con Amnón. ¿Por qué de nada sirvió? Hermano, porque no le trajo sanidad a su hermana. Él se satisfizo, hermano, el deseo de venganza que tenía en su corazón, pero realmente su hermana siguió teniendo el problema. ¿Por qué? Porque ella no había perdonado a Amnón, su corazón no había sido sano en aquella situación. Entonces, cuando nosotros estamos pasando, hermano, y por eso es peligroso quedarse en casa sin buscar la administración, peligroso quedarse en casa alimentando un deseo de venganza, peligroso quedarse en casa, hermano, con que alguien solo te lama las llagas, hermano, pero no te dé sanidad. Mire, cuando nosotros vamos a la escritura, en la Biblia en inglés, en la King James, cuando dice que, hermano, Job tomó un tiesto, dicen nuestras Biblias, hermano, un tiesto era un pedazo de barro que había sido cocido como de una vasija, ¿verdad? Hermano, a eso se refiere, pero en el original, pero en el inglés dice que él tomó un stone, es decir, una piedra, una roca. Entonces, hermano, la roca es Cristo y es su palabra. Cuando nosotros vamos, a veces va a ser duro, porque imagínense Job rascándose con una piedra, hermano, aquellas llagas, hermano, eso era muy duro, pero al final Job se sanó. Y Lázaro, hermano, aunque se salvó, pero nunca se sanó. Entonces, a veces tú te vas a ministrar y tal vez la confrontación que te hacen pueda ser fuerte, hermano, pueda ser hasta parecerte hasta abusiva, hermano, demasiado, porque tú estás pasando con un dolor y esto hasta en lo natural se da, hermano. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted se hace una herida y usted va con el médico, hermano, y si la herida tiene ahí, qué sé yo, restos de basura, de tierra, lo que hace el médico, hermano, es lo primero es limpiarte, te agarra esa herida y te la empieza a limpiar con agua, con jabón, hermano, y eso es doloroso, pero al final eso te va a traer sanidad. Pero estar contemplándote la herida, hermano, y eso pasa también en lo natural, que muchas personas solo te están lamiendo la llaga, pero no te están dando una solución. No, hombre, ¿cómo es posible que te han dicho eso? ¿Cómo es posible que el pastor te dijo eso? No, pobrecita vos. Y lo que le están haciendo es lamiendo la llaga, hermano, en lugar de pasarle el tiesto, pasarle el agua, el jabón, o diríamos aquí en Guatemala, el paste, ¿verdad? Hermano, le pasamos, lo limpiamos, pero eso va a traer sanidad. Entonces, mire, peligro de quedarse en casa, hermano, alimentarte con un deseo de venganza y no traer una solución a tu corazón. No es que te hicieron una injusticia, y como siempre van a haber personas que te van a querer lamer la llaga. Van a haber personas, hermano, que en lugar de ayudarte te van a hacer daño. Aparentemente te van a ayudar, porque mire, si Lázaro cuando los perros le lamían las llagas, en el momentito sentía cierto alivio, pero sabe una cosa, la lengua de los perros, así como ahorita están en este momento, puedan estar, hermano, comiendo algo limpio, más adelante pueden estar comiendo algo sucio, hasta su mismo excremento a veces se comen los perros, perdóneme, hermano, y esa lengua con esa lengua le están lamiendo. Entonces le daban un alivio temporal, pero le estaban infectando más la herida. Y así pasa, hermano, cuando nosotros no buscamos una administración adecuada. No busques, hermano, quién te va a lamer la llaga. Ve, hermano, aunque te digan que lo que hiciste es incorrecto, tal vez te van a confrontar, tal vez te van a cuadrar, como diría nuestro apóstol, tal vez te van a pasar el tráiler encima, no importa, pero al final va a venir sanidad. Al final el Señor va a hacer algo precioso en tu vida. Entonces yo veo que en este caso de esta mujer llamada Tamar, la falsa administración, hermano, fue lo que le afectó al quedarse en casa. Entonces,
¿A quién no nos han hecho injusticias, hermano? A todos. Y claro, no se trata de que mal de muchos, consuelo de tontos. No, no, no. Lo que te quiero decir, todos hemos pasado por injusticias. A veces nosotros nos quejamos por lo que nos hacen y se nos olvida lo que hemos hecho, hermano. Pero el punto no es si hiciste o no hiciste. El punto es que necesitas, si tú estás pasando por una injusticia, si te hicieron una ofensa, busca ministración, no busca quién te lama las llagas. Hermano, a mí me da a veces hasta cólera me tengo que ministrar, mire con usted pues, hablando de ministración, ¿verdad? Hasta cólera me da ver que algunas personas, hermano, pues saben que algún hermano de la iglesia, hermano, le cometieron una injusticia o hizo algo y entonces y publica algo en las redes sociales y ahí van todos los perros, hermano, a lamerle la llaga. Perdóneme por lo que le estoy diciendo, hermano, pero no podemos estar lamiendo llagas. Cuando tú sabes que una persona está, hermano, cometiendo un acto de indisciplina, está cometiendo un desorden, hermano, no está bien delante de Dios, no te pongas a hacerle comentarios, porque esos comentarios son comentarios como las lamidas del perro, que solamente, hermano, es para hacerlo sentir bien. No, hombre, no. ¿Sabe cómo es eso? Como querer llevarle al pródigo comida mientras estaba en la pocilga. Nosotros no podemos actuar así, hermano, porque el pródigo tenía un proceso de parte del Señor y tenía que salir de la pocilga. No, como dijo alguien de esta manera, ¿verdad? Un tremendo siervo de Dios, no le llevemos sanguchitos, dijo él, al pródigo en la pocilga. No, hermano, si cuando Dios quiere tratar con una persona, lo va a tratar. Entonces, no te pases tú de demasiado misericordioso, más misericordioso que Dios. Si Dios sabe, hermano, que hay que ser misericordioso con el misericordioso, pero a veces, hermano, caemos en la categoría de estarle lamiendo las llagas a los hermanos y principalmente en las llagas en las redes sociales. Así que cuidémonos, no permitamos, hermano, que esto nos termine afectando a nosotros. Aleluya. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí en este momento, hermano. Quisiera pues que pudiéramos hacer una oración. Mire, hoy le hablé de por lo menos 4 aspectos más que son de alguna manera peligros, hermano, que se pueden estar corriendo y que quiero regresar aquí para poder recordárselos, hermano, si usted está aquí conmigo, ¿verdad? O ha estado presente en toda la administración de la palabra. Número 1, Jerobaal, que recuérdese, el quedarse en casa, hermano, tenía muchas mujeres y eso le desvió su corazón, y hablamos aquí que estar oyendo demasiadas voces y no la voz de Dios trae como consecuencia, hermano, que podamos tomar decisiones incorrectas. Luego la casa de Elí, hermano, que no servir a Dios de manera adecuada, perder la motivación principal por la cual nosotros servimos al Señor, y al perder esa motivación empezamos a servir al Señor por cualquier otra razón. Luego hablamos también relacionado con el servicio de el levita, hermano, que se dejó contratar por un hombre llamado Micaías, y que nosotros dijimos que no podemos permitir que ningún hombre le ponga precio a nuestros dones, hermano, porque entonces nos convertimos en siervos de esos hombres. Y por último, hermano, este versículo de Tamar que nos habla de una falsa ministración. Entonces queremos ser ministrados al estilo de Job, que aunque sea doloroso, pero al final de cuentas viene la sanidad, y no al estilo, hermano, de Lázaro, que los perros nada más le lamían las llagas y en lugar de traerle sanidad le infectaban más aquellas llagas, hermano, y una llaga que no se cura adecuadamente puede llevar a una persona físicamente hasta la muerte. En el caso espiritual puede ser una muerte espiritual, hermano, y que una persona, en lugar de llegar a la sanidad de su alma, termine lleno de amargura. Así que vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor, hermano, y vamos a cerrar ya este otro inciso del tema, hermano, de la permanencia en la casa. Vamos a avanzar en otros incisos, pero en este momento vamos a cerrar este inciso de los peligros de permanecer en casa. Quiero hacer la oración siempre, hermano, haciendo un llamado para aquellos que quieran aceptar a Jesucristo o reconciliarse con Él.
Yo quiero ayudarle a usted haciendo una oración juntamente para que así podamos guiarle, hermano, ante la presencia del Señor y que usted pueda entregarle su vida al Señor. Señor Jesús, te doy gracias en esta hora por tu gran misericordia. Yo te suplico, por favor, que tú me puedas perdonar. Señor, yo reconozco que he fallado, reconozco que he pecado, reconozco que, Señor, mi caminar no es, Señor, el mejor, pero hoy vengo delante de ti pidiéndote perdón por todas mis faltas, por mis pecados, por mis transgresiones. Por favor, Señor, extiende tu perdón sobre mí. Permite que tu sangre me limpie de todo pecado. Permite que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida y opera en mí el milagro del nuevo nacimiento. Por favor, papadito, yo te lo estoy suplicando, te lo estoy pidiendo, Señor. Ten misericordia de mi vida. Auxíliame, ayúdame, enséñame, Dios, por amor a tu nombre. Te lo pido, te lo suplico, Señor, porque sé que tú eres un Dios lleno de misericordia, lleno de bondad, lleno de amor, Señor, que constantemente te manifiestas en nuestra vida. Por favor, papadito lindo, te lo estoy pidiendo, Padre del cielo. Aleluya. Amén y amén. Ok, si usted hizo esta oración, hermano, yo le quiero pedir en el nombre del Señor que nos envíe un mensajito de texto ahí al WhatsApp que aparece siempre en nuestras transmisiones para poder estar en contacto con usted y poder estar orando. Amén. Ahora queremos orar por la iglesia y yo quiero ministrar esta palabra, hermano, porque todos nosotros en algún momento de nuestra vida necesitamos ser ministrados. No hay cristiano. Y cuando digo no hay cristiano, no estoy, hermano, exceptuando a nadie, ministros, ovejas, hermano, no importa qué nivel espiritual o qué jerarquía espiritual o qué ministerio o qué llamado tenga de parte del Señor. Todos necesitamos ser ministrados. Mire, es impresionante, hermano, pero realmente aún Jesucristo en algún momento necesitó de la ministración de su Padre. Y si Él, que era el Hijo de Dios, necesitó de esa ministración, cuánto más nosotros, hermano, que no somos el Hijo de Dios, sí somos los hijos de Dios, pero necesitamos, hermano, ser ministrados en algún momento de nuestra vida. Así que no busques lo que te endulza tu oído. No busques lo que tu corazón quiere oír. Busca la ayuda en el Señor. Y aunque sea confrontativa, aunque sea una palabra, hermano, que venga a sacudirte, al final el Señor va a traer sanidad a tu alma. Porque lo que nosotros necesitamos es que nuestra alma sea sana, es que nuestra alma sea ministrada. Y eso es, hermano, lo que hoy en día debemos de buscar. Porque si tu alma está sana, la Biblia dice que tú vas a prosperar en todas las cosas. Eso lo dice el apóstol Juan en su segunda carta. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Entonces, en la medida que tu alma esté siendo ministrada, liberada, reentrenada, restaurada, en esa misma medida, hermano, tú también vas a experimentar prosperidad en todas las demás áreas. Es importante que hoy vengamos delante de Dios y que no busquemos lo que nuestro corazón quiere escuchar, que no busquemos, hermano, por inclinación, por afinidad con quién nos vamos a ministrar, sino que busquemos la ayuda en Dios y el Señor se va a encargar de ministrar, de sanar nuestra alma, de liberarnos de cualquier situación. En el nombre del Señor, hermano, lo que nosotros necesitamos hoy es llegar delante de Dios y exponer nuestra causa con sinceridad, como fue Gedeón cuando le dijo: Señor, ¿y cómo voy a ir yo a pelear contra los madianitas? Ve con esta tu fuerza, ¿acaso no soy yo el que te envío?, le dijo el Señor. Entonces yo creo que hoy es el momento que nosotros nos acerquemos delante de Dios, que nos presentemos y que le digamos: Señor, aquí estoy. No culpes a otro, hermano, de lo que puedas estar viviendo. También ser responsable y sincero delante de Dios, diciendo también: esto y esto yo hice, yo abrí esta puerta, esta fue la situación, aquí fue donde yo me equivoqué, aquí fue donde yo tropecé, aquí fue donde yo di un paso en falso. También cuando tú eres sincero, entonces el Señor trae una administración delante de tu vida, hermano, para liberarte, para quitarte los estorbos, los obstáculos que puedan estar ministrando tu vida negativamente.
Así que en el nombre de Jesús, recibe de parte de Dios, hermano, la administración a tu alma. Y si tu alma necesita, hermano, ayuda, busca ayuda en el Señor a través de la gente que Dios ha delegado, y el Señor se va a encargar de resolver cada una de las situaciones. En el nombre de Jesucristo, yo te ministro esta palabra, y que no albergues en tu corazón el deseo de venganza, porque esa es una administración que no trae sanidad, sino solamente, hermano, es una administración que va a ir involucionando cada vez más. Así que en el nombre de Jesús, recibe de parte de Dios, hermano, la palabra, y que el Señor traiga sanidad a tu alma. En el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor. Aleluya. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. Que el Señor haga una obra preciosa en tu vida, y que te cuides de aquellos peligros que podamos estar corriendo al permanecer demasiado tiempo en casa. Bendiciones para todos. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.